Ahora sí, parte 3, aplicaciones, ¿no? Bueno, vamos a mostrar algunas de las aplicaciones, digamos, de este tipo de aisladores sísmicos. Entonces, los aisladores sísmicos no solamente se utilizan en los puentes, se utilizan también en edificios, aunque nosotros no vamos a tocar el tema de los edificios en esta charla, podemos decir así, pero sí vamos a hablar para que ustedes vean que también se utilizan en edificaciones. Entonces, la pregunta que uno se hace dice, bueno, ¿qué tipo de estructuras son las candidatas para los aisladores? Bueno, entonces hay muchas, ¿no? Dice, hospitales, universidades, viaductos y puentes, edificios, museos, edificaciones históricas. Fíjense que este tipo de equipos se pueden utilizar, por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto y salgo de cero, entonces eso es lo ideal, que yo lo meta en el análisis, en el diseño original de la estructura, y entonces yo analice la estructura. Pero también se puede utilizar, y sobre todo en lo que es edificaciones como hospitales, en fin, edificaciones históricas, museos, se puede utilizar en lo que sería el retrofitting, que se llama, o sea, en la adecuación estructural de edificaciones, a lo mejor son monumentales o muy costosas que no las puedo demoler. Entonces, pero que son sísmicamente muy vulnerables. Entonces, bueno, yo puedo introducir este tipo de dispositivos. Por cierto, este es el terminal de Los Ángeles. Este es un viaducto aquí en Caracas, bueno, en Venezuela, en Los Teques, etc. Ok, entonces vamos a recordar que cuál es la filosofía del aislamiento, ¿no? Es una técnica que reduce básicamente, que es lo que queremos hacer, la demanda sísmica en estructura, tanto en puentes como, digamos, en edificaciones. ¿Y cómo lo hace? Desacoplando la estructura del terreno mediante la incorporación, en algunos sitios específicos, de estos aisladores que acabamos de mostrar. Por ejemplo, el de la izquierda es el edificio Capitol en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Como se darán ustedes cuenta, esto es una macroestructura vieja que fue sometida a un proceso de renovación, de restauración, no de restauración, de reforzamiento, ¿verdad? Mediante la incorporación en sus bases de los sistemas, en este caso de goma flow. En el caso del Golden Gate Bridge, esto es en el estado de California, este puente también se le han hecho unas reparaciones completas, porque no se olviden que este puente colgante, que es uno de los puentes iconos más bonitos del mundo, en San Francisco, esto se inauguró en el año 1937. ¿Le pierna usted al asunto? Ok. Y no solamente esto sirvió para el Golden Gate, sino, por ejemplo, en esa misma zona, lo que se llama el puente de San Rafael, que todo está en el área de la bahía, que es muy bueno. Yo pasé por todos estos puentes, porque yo viví muchos años en esta zona. Ok, realmente es muy bonito el paisaje. Okay, entonces, aquí es donde, ¿se acuerdan que les comenté antes que queríamos poner un pequeño video? Le voy a hacer un comentario. Fíjense, este video se refiere básicamente a la aplicación sobre edificios, ¿no? Y entonces, bueno, lo que está arriba, tenemos una edificación, ¿verdad? Supuestamente típica, un pórtico, aquello se está moviendo y eso tiene cosas internas, y aquello empieza a moverse y aquello, bueno, tiene unos desplazamientos tremendos. En la parte de abajo hemos incorporado en lo que sería la parte de abajo exactamente, ¿no? En las columnas de abajo, unos amortiguadores, es decir, unos aisladores, disculpen. Entonces vemos cómo el desplazamiento básicamente se concentra aquí abajo. Y entonces el desplazamiento en estos niveles, o lo que sería lo mismo, la deriva de desplazamiento entre piso y piso, se reduce casi, es una cosa muy pequeña, y entonces el daño a los elementos que componen la estructura en esta zona es mínimo. Ok, entonces fíjense, dice, aquí está un bla 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 que dice: la deformada típica de la estructura sometida a un terremoto, los desplazamientos laterales aumentan con la altura, y aquí pues básicamente se concentran, digamos, en los pisos interiores. Entonces yo les voy a dar una idea de lo que es esto. Esto es un video de la casa DIS, del Dynamic
Isolation System de esta gran casa, donde nos están demostrando que cuando hay un terremoto, bueno, las cosas se caen, se vuelven papilla, sobre todo las cosas internas de las edificaciones, porque no solamente fallan las estructuras, sino hay daños a los elementos no estructurales, a las bibliotecas, en fin, a todo lo que haya colgando o que esté, pues, digamos, dentro de estas edificaciones. Luego entonces vamos a ver, empieza a hablar de que se hace un ensayo con una mesa vibratoria, ¿no? Un símil, ponen una especie de habitación con muebles, tal, viene un terremoto, aquello se va todo al diablo, entonces después lo ponen, hacen lo mismo, le ponen abajo unos aisladores, y entonces se ve como con esa mesa vibradora, y para un mismo sismo, ustedes saben que las mesas vibradoras uno puede programar un sismo de alguna manera. Entonces, ok, en el segundo caso, pues se ve que prácticamente no hay daño en la parte interior. Y luego hacen unos ensayos que, por cierto, el volumen, no sé por qué en ese video disminuye un poco, ustedes lo van a tener que oír con calma. Ya habla de los ensayos que se hacen en el laboratorio, de los equipos estos de goma plomo, que utilizan goma plomo y un deslizador con un tope. Entonces vamos a verlo, espero que lo disfruten, yo ahora me voy a callar. A ver, yo espero que este video no me deje mal parado. Vamos a ver qué dice aquí. DIS is the leader in seismic isolation, with over 250 building and bridge projects completed to date. As you see here, earthquakes caused considerable destruction to not only the structure, but also its contents. The shake table demonstration shows a building model that is not isolated. There is considerable damage to the contents. The same building is now isolated from the shake table and experiences much lower acceleration. Its contents are unaffected by the ground motion beneath it. The isolation system consists of 33 lead rubber isolators and 54 elastomeric-backed sliders. The isolators and sliders were tested at earthquake velocities at the University of San Diego. The tests for this project were significantly beyond code requirements. Each isolator was subject to a series of 10 maximum credible earthquakes. The maximum average corner displacement obtained from the 7-time history analyses is 30 inches for the maximum credible earthquake. The maximum corner displacement of any earthquake is 38 inches. The 45-inch test was conducted to demonstrate the reserve capacity and robustness of the isolation system. The test machine has a vertical load capacity of 6,000 tons, a lateral load capacity of 1,000 tons, and a lateral displacement capacity of 48 inches. It is also capable of lateral velocities of up to 70 inches per second. The machine's capabilities were fully utilized in performing the tests and time history earthquake records shown here. Bueno, espero que ustedes hayan oído. En definitiva, lo que estamos diciendo aquí es que cada tipo de aislador, en este caso un goma plomo, ¿verdad? Combinado con una superficie deslizante, ellos hacen los ensayos. Entonces lo que hicieron fue que sometieron esa mesa vibradora, ¿verdad? ¿Cuál sería el máximo desplazamiento que puede producirse en el máximo terremoto esperado? Entonces, aparentemente, de acuerdo a la teoría, el máximo desplazamiento que debería producirse es algo así como de 30 y pico pulgadas, 38 pulgadas creo que decía ahí, ¿no? Y el aparato fue llevado inclusive por encima de ese límite, se llegó hasta las 45 pulgadas, lo cual de alguna manera es una forma de justificar, entre comillas, de que estos equipos son realmente confiables. Ok. Volviendo de nuevo a los edificios, como les decía anteriormente, cuando yo voy bien sea que yo parto de cero o que yo lo que voy a hacer es una reparación o reforzamiento de la estructura en las edificaciones, casi siempre ¿cómo se llama? El aislador que se utiliza es de tipo goma plomo. No confundamos esto con unos amortiguadores, que es otro sistema, el Taylor, por ejemplo, una casa muy conocida, que no tiene nada que ver con esto. Esos no son aisladores sísmicos, esos son amortiguadores sísmicos, que es otra cosa. ¿Okay? Entonces, bueno, los sitios donde usualmente se suelen colocar estos aisladores son aquí, por ejemplo, debajo de la superestructura
o encima, digamos, de unos pedestales, o en fin, hay muchas formas de ubicar. De hecho, uno tiene que decidir esto, y cuando uno decide esto, obviamente luego uno tiene que hacer los ensayos, es decir, los modelos analíticos correspondientes. Dice, esto en el Hospital da Luz en Lisboa, Portugal. Esto se utilizó en la base antes de construir el edificio. Fíjense que aquí están los pedestales, aquí están las vigas de riostra, y abajo estarán, me imagino, los pilotes o lo que sea, y estos aparatos están conectados a estos cabezales, ¿verdad? Luego aquí arriba van a colocar la cosita el goma plomo, ¿verdad? Aquí está, y esto que serían como una especie de, estos son como los anclajes, cuando ellos vacíen la parte superior de la estructura o de las vigas, eso va a quedar ahí embutido. Y esto es uno de los ensayos que se suelen utilizar, ¿verdad?, para probar o garantizar cuál es el grado de deformación lateral y de disipación de energía, en este caso, de los dispositivos de aislamiento sísmico goma plomo, ¿no? Esto es otro caso, ¿verdad?, que a veces por alguna razón, no sé cuál fue la razón de esto, este es un edificio que por alguna razón, por lo visto, parece que la demanda sísmica que se adoptó en el diseño fue inferior a la que supuestamente va a ocurrir, entonces se vieron obligados, ante la necesidad de no demoler la edificación que ya estaba construida, introducir en su base, digamos, unos elementos de este tipo. Por supuesto, cuando la estructura está hecha, tratar de incorporar ahí este tipo, digamos, de aislador es realmente una labor titánica, pero en fin, se hizo en este caso. All right. ¿Qué le pasa a esto que no quiere caminar? Disculpe. Ok, vamos a poner solamente unos ejemplitos así muy sencillos para que ustedes vean que esto se utiliza. Es decir, estos aisladores, esto no es un cuento que estamos dando aquí para entretenernos un rato, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí tenemos el viaducto Patria en Guadalajara, México, que por cierto es muy bonito, ¿no? Es una estructura, se ve que pareciera que es una estructura metálica, todo es metálico. Y entonces, por cierto, estas cuatro patas que están hacia arriba están unidas entre sí con unos tensores, y aquí arriba están puestos los aisladores sísmicos, ¿verdad?, que están precisamente debajo, digamos, de estas vigas, que en este caso son unas vigas cajón curvas. ¿Ok? Esto funciona perfectamente bien. Aquí tenemos otro puente. Estos son, en este caso, en un puente que se llama en Turkmenistán. Ok, en esta zona, los ingenieros del proyecto decidieron que, de acuerdo a las condiciones de su proyecto, etcétera, etcétera, se decantaron por la utilización, digamos, de los péndulos de fricción deslizante. Por ejemplo, este tipo de solución en Estados Unidos, el 20% de los puentes utilizan aisladores de este tipo. Como le dije antes, la selección depende pues de varios factores, del costo, en fin, de eso ustedes lo ven en las primeras diapositivas. Este es otro caso, ¿se acuerdan de aquel que habíamos hablado, que es la utilización de lo que sería la superficie de deslizamiento de doble curvatura más este amortiguador, que es como un fusible, y aquí los están colocando. Estos son unas piezas prefabricadas, pretensadas, ya vienen los aparatos embutidos aquí, y aquí se están colocando sobre, en este caso, la viga capitel. Es una viga así que tiene una forma, bueno, una forma como un cono invertido, ¿verdad?, truncado. Pensá que los italianos son especialistas en hacer, ellos le prestan mucha atención a lo que sería el diseño, ¿no? Sí, nosotros quizás en Venezuela utilizamos unas vigas capitel un poco más primitivas, pero ellos, bueno, eso es lo que distingue a los italianos del resto del mundo, cosa que me parece muy bonita, por cierto. Aquí tenemos en Venezuela, aquí en este caso de la izquierda, esta casa FIP industrial logró vendernos, o sea, a mí no, pues al Estado. No se olviden que estas grandes obras de ingeniería, esto no lo puede hacer una persona en particular, ¿no?, porque son obras súper multimillonarias que tienen que ser, son obras de interés nacional. Entonces es el gobierno de turno el que se va a encargar de financiar todo este tipo de macroproyectos, que por cierto tampoco se hacen en 2 días, en años, ¿verdad?, para su ejecución. Entonces en el de la izquierda, en ambos yo tuve la oportunidad de participar. En el de la izquierda, esto es en el viaducto que une la ciudad de Caracas, o son una serie de viaductos, quiero decir, que une la ciudad de Caracas con 2 poblaciones, que son las Charallave y Cuba, así se llaman. Y el de la derecha, esto es en el otro, que es el viaducto que casualmente vamos a hablar en la próxima parte, que sería el viaducto Guarenas-Guatire. En este caso,
Bueno, esto lo vamos a ver a continuación. Las soluciones los equipos son parecidos, de la misma casa, pero obviamente las solicitaciones fueron distintas en ambos casos. Aquí tenemos, casualmente, en esto que le estaba comentando, este es el lanzamiento del viaducto 1-1, yo estuve, yo la casualidad que yo estaba, por decirlo así, estaba de jefe o de ingeniero jefe de la inspección de este tramo, de un tramo de 16 kilómetros, y estuvo bajo no mi mando, porque yo no fui el que hice esto, pero sí el que estaba en la parte de la inspección. Pude observar cómo se llevó a cabo el lanzamiento, digamos, de un puente, de un viaducto, a través de varias pilas que ya estaban hechas, ¿no? Donde uno de los tramos intermedios tenía 70 metros, o sea, realmente fue algo impresionante. La casa que hizo esto es una casa muy conocida en Venezuela, es una empresa que se llama Pellizzari, un nombre italiano. Ellos realmente han hecho muchísimos proyectos en Venezuela, sobre todo me refiero a la parte constructiva, ¿ok? Perfecto. ¿Qué otra cosa voy a decir yo aquí? Ok, esto es otro ejemplo que yo también estuve en esa inspección. Tengan en cuenta que yo ya tengo muchos años, vamos a decir, de graduado, por decirlo de alguna manera, y he tenido la gran oportunidad en mi vida de participar en la ejecución de estas grandes obras de ingeniería, lo cual realmente yo siempre le digo a los alumnos o a mis amigos que el autobús no pasa todos los días, pero cuando pasa uno debe montarse, ¿verdad? Okay, entonces yo me monté en el autobús en varias oportunidades y tuve la gran suerte de participar en estos grandes proyectos. Okay, esto es en la ciudad, esto se llama el Viaducto Bicentenario, esto es en la ciudad de Los Teques, que por cierto es la capital del estado Miranda, que es donde yo vivo. Ok, estamos llegando al final de esta parte. Entonces, algunos puntos de vista. Vamos a ver qué piensan algunos y qué piensan otros sobre la utilización de este tipo de equipo. Hay ingenieros, ¿okay?, que consideran que el aislamiento sísmico es la panacea que resuelve todos los problemas sísmicos. Esa gente vive feliz, todos los días puede echarse un whiskycito por la noche, pero sin embargo, y esto siempre pasa lo mismo, hay otro grupo de ingenieros que dicen, bueno, hermano, esto es un disparate, ¿verdad? Y consideran que los aisladores sísmicos no son confiables y que jamás deberían utilizarse. ¿Qué les parece a ustedes la diversidad de opiniones? Eso es que estamos como con las vacunas del COVID-19, o no con las vacunas, los que dicen que las mascarillas sirven, los que dicen que no sé qué no sirve, bueno, total que nadie se pone de acuerdo. Pero esto es lo que hace realmente interesante a la ingeniería, ¿verdad? Que, bueno, uno se enfrasca en unos procedimientos donde uno tiene, esto es muy importante, uno tiene que tomar decisiones. Es decir, porque aquí no está el profesor, no, aquí no hay profesor que valga. Si usted se monta en el burro, como decimos nosotros, usted tiene que ser capaz de tomar decisiones. Esas decisiones, por supuesto, uno las tiene que consensuar con un gran equipo de personajes, ¿no? De personas, quiero decir, de profesionales. Pero esas decisiones pueden estar erradas, entonces usted se mete en un gran problema. Pero si usted no se arriesga, usted nunca va a ser realmente un ingeniero. Entonces, por eso les digo, yo los invito a que ustedes tomen este tipo de iniciativa el día que pase el autobús. Entonces, fíjense, ¿qué pensamos nosotros, o qué pienso yo, vamos a decir, sobre este tema, sobre este tipo de equipo? A mí me parece que el método es ingenioso y realmente marca un before and after, un antes y un después en la ingeniería. Es un enfoque distinto, ¿no? No es que yo voy a reducir la respuesta poniéndole una ductilidad a la estructura, no, bueno, eso es una forma de reducir la demanda. Esto es una cosa diametralmente opuesta. ¿Qué otra cosa dice? Bueno, ¿cuál es uno de los puntos débiles de este tipo de aisladores o de procedimientos? Es que realmente no ha habido muchos terremotos que hayan garantizado el buen comportamiento de aquellas estructuras en las cuales se ha utilizado este tipo de dispositivo. Entonces, la incógnita está ahí, ¿verdad? Es como una espada de Damocles, como dirían en Estados Unidos. It seems to work. Pareciera que funciona, pero no lo sabemos todavía a ciencia cierta. Debemos ser cautelosos en su empleo y basarnos en nuestro buen criterio, que creo que se los comentaba hace unos instantes. Bueno, un momentico, vamos a pensar esto, ¿no? ¿Verdad? Usted puede meter la pata siempre y cuando usted la meta justificándola.
Es decir, bueno, mire, yo pensé que esto era el procedimiento, tal, que resulta que aquello no funcionó, bueno, mala suerte. Es decir, obviamente, le digo, es un poquito riesgoso tomar decisiones en esto. Por eso entonces es por lo que se requiere el consenso de muchos profesionales, ¿no? Y todo eso debe estar por escrito. Es decir, yo creo que ABCD, sin embargo, ZJK. Ok. ¿Qué otro punto podemos hablar aquí? Bueno, fíjense, los aisladores deben estar certificados y respaldados por el fabricante mediante ensayos. No es que, mire, yo le estoy vendiendo a usted, yo le prometo, no, usted promete nada, usted me lo certifica, porque definitivamente si alguno de estos aisladores llegara a fallar, el primero a quien yo tengo que apuntar es al fabricante, porque normalmente el fabricante es el que tendrá que decir, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Pues? Y esto es muy importante, debe existir un riguroso protocolo de mantenimiento, palabra que no existe en nuestra ingeniería. Nadie, lo visto, se preocupa por lo que es el mantenimiento, y esto tenemos que tener entonces un stock enorme de repuestos. Un punto que yo no puse aquí, pero que para mí siempre me ha preocupado de esto. Cuando yo tengo un viaducto largo, y esto lo vamos a ver en la próxima parte, resulta que la respuesta en las pilas o en las fundaciones, digamos, del viaducto, va cambiando de pila a pila e inclusive de distancia a distancia, porque las distancias son grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la hora de un gran sismo, o de un sismo, no tiene por qué ser un macro terremoto, no todos los fusibles se van a romper al mismo tiempo. Va a haber partes de los tableros que se rompieron los fusibles y va a haber partes donde pues no le pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo debo tener una respuesta casi, se puede decir, inmediata, ¿verdad? Es decir, por eso yo ponía ahí un stock de repuestos, de manera que yo tengo que hacer una investigación de qué fue lo que falló, qué fue lo que no falló, y entonces reponerlos inmediatamente. ¿Qué pasa si no? Ahora hay que esperar que la casa FIP de Italia nos mande a que estos equipos el día de Nochebuena a las 3 de la tarde. Bueno, ¿qué pasa con esto? Yo puedo paralizar un país, pues, o una zona industrial, simple y llanamente por no haber tenido esa previsión. Esa es lo que yo considero que es uno de los puntos débiles, digamos, de la utilización de estos equipos. Y con esto estamos llegando al break número 3.